Buenas tardes. Tengo el inmenso placer de presentar aquí, y el honor de presentar aquí en esta tarde de hoy a Pacho Sans, que ante todo es un gran amigo, muy querido. También ha sido alumno mío del día de hoy, a raíz del hallazgo o del redescubrimiento de un poema que trata sobre esta guerra. Viene Pacho a hablarnos de este poema y de la poesía inglesa que se escribió en aquella época y fundamentada también en las experiencias de su errante vida, que ha estado y ha hecho muchas cosas y muy diversas. Entonces podríamos mencionar que entre los estudios de Pacho, la formación que tiene, que es bastante variada, podríamos decir que empezó estudiando Derecho, cambió a Historia, cosa que completó, y después también estuvo en el extranjero, de Erasmus en Italia, pasando veranos en Alemania, trabajando en Inglaterra. Es un hombre que le gusta mucho los géneros de la literatura fantástica, cosa que compartimos él y yo, la ciencia ficción, la historia y la poesía. Entonces, uniendo todas estas facetas, encontró un trabajo fabuloso en Inglaterra, trabajando para una empresa muy puntera en su momento que se llama Games Workshop, que se dedicaba a hacer juegos de mesa y juegos de rol de diversas, combinando su interés por la literatura fantástica, por la historia, por la guerra también, la historia bélica. Y al regresar de Nottingham, en Inglaterra, en el año 99, pues se le dio latín, y me consta que muy bien. Y luego también pues, ha realizado estudios de filología hispánica en la UPV, que es en la misma facultad donde yo, y es a raíz de eso que nos conocimos, Pacho y yo, hacía unos añitos. Hizo un trabajo para mí sobre la poesía de la Primera Guerra Mundial. Entonces se ve que eso de la poesía de la guerra es una cosa que le toca muy de cerca, teniendo en cuenta también sus intereses en las recreaciones históricas de la Batalla de Vitoria. Yo creo que es una cosa natural en él. No voy a dar más detalles de su vida. Yo creo que estamos aquí sobre todo para escucharle a Pacho hablando de este redescubrimiento de un poema que surge a raíz de la guerra que hubo aquí. Sobre Tolkien y la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que yo solo estaba de espectador, 10 años antes, pero bueno, que fue magnífica, por cierto. Y luego tuve la suerte, efectivamente, de que fuera mi profesor de poesía inglesa del siglo XIX y XX, que ese es el tema que nos trae aquí. Esto es un embolado. Lo primero de todo, y el culpable se llama Pachi Viana, que está ahí, y Emilio Larrina, que nos estará viendo desde su casa, ¿vale? Porque yo no soy un experto en esta conferencia, tendría que darla a Martín, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustan los embolados. La última vez que le hice caso a Pachi, acabé metido en el Zadorra vestido de Wally, con un casco de explorador del África tropical, así que me he lanzado también a esta aventura me pasó este libro, Pachi, de la poesía, que han editado en Oviedo Agustín Coletes, que es el conferenciante que tenemos la próxima semana, que seguro que sabe mucho más que yo de todo esto. Pero lo vamos a hacer el lunes y no el jueves como estaba previsto, ¿vale? Porque ha habido un problema de logística y podía venir el lunes y no podía venir el jueves. Entonces lo vamos a cambiar al lunes, ¿vale? Lo intentaremos mover en todas las redes para que nadie se confunda, pero bueno. Entonces en este libro me di cuenta que había muy poco de la Batalla de Vitoria y muchos poemas de otras cosas que pasan en la Guerra de Independencia, pero claro, es que estamos hablando de 6 años, 7 casi, de guerra. Pues dio para todo la guerra, ¿no? Y estuvieron los ingleses todo el tiempo por aquí. Entonces, lo que más me llamó y lo que me lanzó fue este otro libro, The Campaign, a Poem in Commemoration of the Battles of Vitoria and the Pyrenees, o sea, la campaña, un poema en conmemoración de las batallas de Vitoria y los Pirineos, las dos batallas de Wellington finales de la guerra. Esto tiene 189 páginas, tiene el libro. Me meto en Amazon y veo que está. Y le doy a comprar. Pachi me lo había pasado en PDF, pero a mí me gusta la Fundación Sancho el Sabio y que unos señores de Las Vegas ponen aquí, impreso en Las Vegas el 11 de abril de 2024, ¿no? Entonces me ha costado 30 euros, lo que bajando la fotocopiadora de la esquina podía haber pedido por 3 euros, pero bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, pero me vais a permitir que me vuelva 2500 años para atrás, ¿vale? Concretamente, también hace 2 meses. Porque la épica, muerte y de la guerra y del heroísmo
¿vale? Conceptos hoy en día completamente demodés y pasados y casi criticables, ¿no? ¿Y por qué existe la épica? ¿Por qué las grandes culturas mundiales han creado 200 páginas en poesías hablando de una batalla que pasa a kilómetros de tu país, ¿no? Que alguien tenga esa necesidad. Pues eso es lo que intento, esa es la pregunta que me hago durante esta conferencia. En todo caso, salto 2500 años hacia atrás y nos vamos a Badajoz. Ha aparecido esta tablilla, en la prensa la habréis visto, posteriormente ha aparecido todo el contorno de la tablilla un alfabeto que parece ser un alfabeto ibero desconocido. Entonces está siendo muy importante, está pasando en las casas de Turuñuelo de Badajoz, que llevan varias excavaciones y que es un yacimiento interesantísimo. Yo lo sigo en Twitter y siempre ponen sorpresas y cosas interesantes, pero bueno, esto es brutal, ¿no? Un guerrero en pelotas con un casco así y sin carta de gracia de Nieto, ¿no? Esto es del mes pasado del mundo, creo que recordar. O este otro. Bueno, mira cómo estaban los tartésicos viviendo. Esto en Twitter es maravilloso por estas cosas, ¿no? Guerreros ahí vestidos con sus espadas, con sus lanzas, tal. Bueno, pues una estudiante de historia, también que también la sigo en Twitter, dijo, no, perdona, gírala. Y esto es otra cosa, porque vemos al soldado griego de pelotas que sigue con el casco, o griego o lo que sea, o tartésico, y aquí un muerto, ¿no? O una violación, vete a saber, es una experimentación lo que vemos. Pero esta chica de que sigo en Twitter dijo, el esclarecido hijo del pelasgoleto Hipoto iba por la violenta batalla tirando del pie del cadáver, Ilíada, canto 17. Claro, hay que haberse leído la Ilíada para ser capaz de identificar esto con la Ilíada. Pero es que la Ilíada había pasado ya de Cristo, cuando Homero hace la Ilíada. Y eso es el fundamento de nuestra cultura, que los griegos deciden, nosotros molamos porque hacemos, pero me pareció divertida para aterrizarlos en la épica, ¿no? Entonces, claro, vamos a la Ilíada. ¿Quién ha leído la Ilíada? No levantéis la mano, pero la mayoría de las personas no habrán pasado el canto segundo, porque iban en más de 1000 naves sobre Troya, y solo las musas olímpicas, hijas de Júpiter, que lleva la égida, podrían decir cuántos Ailión, que es Troya, fueron, pero mencionaré a todos los caudillos y a todas las naves todas, ¿vale? Me pasó Martín un libro que él tradujo sobre la batalla de Poltava, de los suecos invadiendo Rusia en Ucrania y tal, y cada capitán de cada regimiento. Y Martín, que era cuando él me daba clases, me dice, el inventario épico, chaval, el inventario épico es fundamental, ¿vale? No hay épica si no hay inventario, porque tú haces épica y quieres contar quién ha participado, porque si no, ¿para qué? Tú quieres ser de ese clan, y tú quieres ser el sueco que invade Ucrania, ¿no? Hace de 400 años. En todo caso, eso que es una derrota Poltava, ya que estábamos con eso, pero bueno, no vamos a meternos con los suecos más. Salto, 500 años más, humilde si vengo desde la Ilíada. Los romanos conquistan a los griegos y tenemos la Eneida de Virgilio, pero en esto de folleto, que no todos tenéis pero los que tengáis el que repartimos el primer día, el poema 3 Vitoria, le dije a Pachi, fíjate, empieza Arma virumque. Arma virumque cano son las 3 primeras palabras de la Eneida de ya y todo eso, ¿vale? Realmente la Eneida es una interpretación pagada por mecenas de la Ilíada, para decir, nosotros los romanos molamos porque hemos conquistado a los griegos, pero es que les hemos vengado porque nuestros antepasados eran los troyanos. Entonces se monta toda una película, Virgilio, que se la inventa él, para venir a decir que Augusto es un descendiente de Júpiter directamente. Y sé que no estoy hablando de la batalla de Victoria, perdonadme, pero es que esto es importante saberlo. Vale, voy a aprovechar y me salto 1500 años más. Bueno, no, perdón. Otra cosa que tiene la épica. Este es el mítico duelo de la Eneida, en el cual es un combate vividísimo en verso, que ocupa uno de los cantos de la Eneida y que es un momento clave del poema y del éxito del poema como tal. Puesto un grabado así antiguo del combate de Eneas contra Turno, ya veis que además de troyano era bien guapo, ¿no? Y el Turno más bien feito. Pero bueno, a lo que voy. 1500 años. Malta, 1565. La Maltea, en que se trata la famosa y defensa de la religión de San Juan, o sea, de la Orden de los Caballeros de Malta de San Juan, en la isla de Malta. Hay un poema épico español, hecho en octavas, como dice,
por un señor que se apellidaba como yo, Hipólito Sanz, pero parece ser que no era más familia porque era de Játiva y yo no sé que tenga familia de Játiva, dirigida a su majestad el rey Felipe nuestro señor, o sea, Felipe II. O sea, Felipe II hereda el reino de Carlos V, su imperio mayor del mundo, de que había conocido el planeta después de los romanos y que necesita, o de Alejandro, ¿no? Y que necesita su propia épica. Y hace este maravilloso, bueno, aparte de que le regala Malcos de Rodas y tal, ya sabéis, bueno, pues hay un poema épico en castellano sobre la defensa de Malta, ¿vale? Curioso porque este señor hablaría catalán, en Hipólito Sanz, porque claro, en de Játiva ya se hablaba catalán, ¿vale? Pero bueno, era un súbdito de Felipe II y se imponía esto. Pero es que este mismo siglo de Felipe II tenemos otros dos poemas épicos en España. La Araucanía, de Alonso de Ercilla, ¿vale? Que habla de la conquista de Chile a los araucanos, que de todo Sudamérica tenemos que hacer un poema épico de la conquista del sitio más lejano y más raro, probablemente porque el enemigo es bueno, es el que más palos les dieron a los españoles, ¿no? Los araucanos, y hubo ahí unas revueltas y tal. Y la Austríada de Juan Rufo, don Juan de Austria, por eso Austríada, igual que la Eneida es de Eneas, ¿no? Este precisamente tuvo buenos padrinos, el Juan Rufo. No, concretamente, esto es la parte siguiente que sale a la portada, Luis de Góngora y un tal Miguel de Cervantes y Francisco Cabello, que cada uno de ellos le hicieron un soneto distinto sobre la batalla de Lepanto que iba a hacer. De hecho, es aquí cuando dice Fernández esto de Cervantes, lo de la ocasión más singular que vio la historia o algo así, ¿no? Habla por aquí en este soneto en algún momento de estos. Bueno, en todo caso, en verso español, la enriada, o sea, el momento en que los franceses de alguna manera empiezan a despuntar y empiezan por superioridad económica y demográfica a ser un país más poderoso que una España que empieza a estar en decadencia, ¿no? Historia a sí mismos, en la cual es una historia y mueren y entiendo por heredados famosos de los... Aquí tenemos un señor antepasado de Churchill, el duque de Marlborough, y este hizo un poema que Joseph Addison hizo un poema, The Campaign, a Poem to His Grace the Duke of Marlborough. ¿Alguien que sea de Valladolid sabe una canción infantil que empieza por Mambrú? Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Bueno, pues Mambrú es una adaptación del duque de Marlborough, ¿vale? Nadie podía pronunciar esto. Y la canción infantil es lo que nos ha quedado hoy en día. Pero en Inglaterra tienen este poema como uno de los grandes hitos neoclásicos. Claro, porque yo hablo de neoclasicismo y todos esperáis esto. Una casa neoclásica que imita a Grecia, imita a Roma, pero no, un poema que imita a la Eneida. Pero es que coincide, igual que esto era el Renacimiento y estaba renaciendo, o sea, ahora ya me puede reñir Martín en todas las barbaridades que diga, porque empiezo en lo que él me enseñó en clase, que es que nos llega el romanticismo. ¿Vale? El romanticismo surge justo en el cambio de la Revolución Francesa, ¿vale? Y es el tiempo en que The Campaign a Poem fue criticado en Inglaterra por, como nos dijo Santoyo en la primera conferencia, en el Times habían dicho sobre este poema que vamos a hablar, sobre el que me ha costado 30 euros, poesía bombástica, un versificador que pagaba la asociación, pero claro, con esta crítica no se me da un poco, ¿no? En todo caso, claro, John Gillian, te pones a buscar John Gillian, claro, tuvo un problema, que es que en 1813 Lord Byron estaba sacando The Giaour and the Bride of Abydos, es que son los hitos del romanticismo inglés, ¿vale? Entonces, si el amigo Lord Byron hubiera querido escribir un poema sobre Vitoria, se lo sabrían todas las universidades de América, porque él era un puñetero crack, era el infante terrible del romanticismo en ese momento. Sin embargo, nos tocó John Gillian, que buscando, perdón, que me he ido demasiado, buscando, sale que era este señor. No, este señor es un jugador de rugby, pero es lo único que sale en la Wikipedia, un jugador de rugby galés que murió en el siglo XX, ¿vale? Sin embargo, buscando y rebuscando, porque decía, no puede ser que un poeta no salga, he encontrado esta otra página sobre John Gillian, en Penny Poetries, ¿no?
y nos salen las otras obras que escribió este señor, perdón, que sale aquí de todo, no queremos comprar nada, nos salen las otras obras y que optó en música clásica, lógicamente. De hecho, él mismo se vende como yo soy el que ha hecho el The Power of Bliss, o The Power of Bliss, el arquero del placer, o sea, Cupido, de John Gillian del judaísmo. Ese héroe que tiene que sacrificarse por su patria y que tiene que darlo todo por él, nosotros hoy en día seguimos siendo profundamente románticos en nuestra concepción vital. Hemos dejado de pensar como pensaban los neoclásicos. Entonces, eso hace que cualquiera de nosotros podríamos ser este hombre que está mirando sobre el mar de nubes. Viene la individualidad, el hombre de Nietzsche, el superhombre, todo esto, ¿no? Entonces, este gusto romántico por otras cosas que no son las clásicas es lo que falta en este poema para que el público no hubiera dicho que no valía un higo y que era poesía bombástica. Porque precisamente es un señor que lo que está es imitando, hasta en el título, al poema de 100 años antes de la Guerra de Sucesión Española, ¿vale? Los arrieros, y voy a beber un vaso de agua, pero que habla de... Traduzco lo que me interesa. Si sale el sonido. Far distant, to hollow his grave, his bones they lie scattered on the rude soil of Spain. For young Jimmy Foyar is in the battle slain. From the Perthshire militia we did a volunteer, along with young Foyers, to Stonebridge's castle before break of day. With young Jimmy Foyers to lead us. Fijaros qué divertido que lo que está escrito es To Storm Burgos Castle y la señora canta To Storm Bridges Castle, porque eso de Burgos lo entiende muy raro, ¿no? Eso es una cosa exótica lejos de Escocia, ¿no? Bueno, en la traducción, esta canción se convirtió en infinitamente popular, y esto es típico del romanticismo, que las canciones populares y el folclore es como otra literatura, la literatura más menospreciada, ¿no? Pero esta canción yo la encontré en la época de la Batalla de Vitoria, el 200 aniversario, y la canté alguna vez por ahí, con algún whisky de más. Pero la cuestión es que me hacen muchas. Bueno, aquí viene toda la historia de la canción, si a alguien le interesa le paso la presentación y la puede mirar. Pero veis, esta es la canción tradicional que estábamos contando, que bueno, que se va lejos de Escocia, que no tiene una tumba, que sus huesos están desparramados por el duro suelo de España, y que el pobre Jaime Foyers ha muerto en la batalla, ¿no? Porque él se había unido a la milicia de Perthshire para ir a la línea de combate en el regimiento 42, casi es un inventario épico esta canción en sí misma. También nos está dando todos los detalles, y cómo le mandan a saltar el castillo y el primer francés que hay le pela la cabeza en Burgos y adiós, ¿no? Y luego entonces él, mientras está muriendo, le va diciendo a su amigo Robert que vaya y les dé un beso a su madre y a su padre y tal, ¿no? Esta canción fue retomada por Ewan MacColl, un folclorista que es el que os había puesto la canción antes, y le cambió completamente. Si buscáis Jamie Foyers en YouTube, te sale como o de la guerra de los Boers o la guerra civil española. Y cambia porque ya no es un soldado del Perthshire Militia, sino que ahora es un señor que lucha en la batalla del Ebro porque es comunista de las brigadas internacionales. Pero la música es la misma, y el tío se sigue llamando Jamie Foyers, y también sus huesos se quedan por aquí, ¿vale? Es una canción que me parece maravillosa por esta reutilización. Veis, hay ametralladoras por aquí y le dan una... Pero claro, es un poco gore, es como Lucano y Virgilio, ¿no? Porque te dicen... aquí la ametralladora penetró en su cerebro y el pobre Jamie Foyers fue asesinado en medio de la batalla, y ahí está en el Ebro, lejos de España, lejos en España, ¿no? Y murió así que la justicia y la libertad pudieran reinar, porque claro, para algo era del Partido Comunista. Y recordaros de Jamie Foyers y no dejéis un fascista que quede en la tierra. Ewan MacColl es un cantante de los años 50 de la izquierda dura del norte de Escocia, ¿vale? Del laboralismo. Pero tiene toda la gracia del mundo, la verdad, este link, si os interesa leerlo. En todo caso, volviendo, te prometo, Pachi, que voy a llegar a la batalla de Vitoria, ¿vale? Algún día. Entonces, perdón. Bueno.
todavía no llegó a Batalla de Vitoria, llegó al año 1808, porque este libro tiene otro problema, que es que le falta un héroe. ¿Y por qué le falta un héroe? Pues porque Wellington al final acabó siendo primer ministro, y el primer ministro no puede ser el héroe, es el malo, es el primer ministro, ¿no? Entonces, la guerra civil española, la guerra de independencia española, que fue muy larga, el héroe real es Sir John Moore, que cuando Napoleón se plantó en el invierno del 809, en Saldaña más o menos, con el triple de soldados que Sir John Moore tenía, dijo, pies para que os quiero, y se hizo el camino de Santiago a 3 etapas por día, ¿vale? Pero con los Soult y Ney detrás. Todavía hoy en día en Galicia es muy normal que haya perros que se llamen Soult, que es una evolución fonética de Soult del mariscal, y Ney, es un nombre muy común de perro en Galicia, porque la que liaron por Galicia los dos mariscales franceses persiguiendo a Sir John Moore, ¿vale? Llega hasta la batalla hasta Coruña y se encuentra que los barcos que tenían que esperarle en Coruña no están, con lo cual tiene que montar la batalla que no quería contra los franceses en las puertas de Coruña. Hoy en día está dentro de la ciudad, es una zona que hay un acueducto, la famosa batalla del Viña según unos y de Coruña otros. Y el bueno de Sir John Moore se nos muere en la batalla de un tiro por un francotirador francés. Entonces, aquí tengo Sir John Moore, 3 poemas, incluso una canción. ¿Y qué pasa? Que hay un poema muy bueno, que es probablemente el poema más conocido de la guerra de la independencia española en inglés, que es este, el de la muerte de Sir John Moore, ¿vale? Bueno, The Burial of Sir John Moore at the Battle of Coruña, ¿no? No se oyó un tambor, no sonó una nota de funeral, y su cuerpo ahí rápidamente lo ando corriendo para salir para Inglaterra, que tenía ese pobre héroe. Entonces Sir John Moore fue, como gracias también a este poema, el héroe de los ingleses en España, y por la muerte de Sir John Moore vino Wellington a tomar el mando de lo que quedaba del ejército en Portugal y empezó a ir haciendo su ejército poco a poco, porque en realidad tenía más rango Sir John Moore que él, ¿vale? Bueno, el poema es muy bueno, pero la gracia de este archivo que me ha pasado Pachi, porque Pachi me ha ayudado mucho con la investigación de todo esto que os estoy contando, es que Rosalía hizo un poema, Rosalía, no la que estáis pensando, sino Rosalía de Castro, ¿vale? En gallego, la tomba del general inglés Sir Moore morto na batalla del Miña de Coruña el 16 de janeiro, ¿no? En 1871. Rosalía de Castro lo hizo, y bueno, y María Victoria Atencia, esta chica, hace un poema propio a la tumba de Sir John Moore. Si alguna vez vais a Coruña, en la parte vieja es un parque que domina el barco, pues el puerto, y es un sitio muy chulo la tumba de Sir John Moore, porque luego vinieron y hicieron un funeral, claro, hicieron un mausoleo, ¿no? Y es un pequeño parque muy coqueto, y ahí siempre hay alguna flor de algún inglés que ha pasado. Porque para ellos es el héroe inglés de la guerra de la independencia, porque es el que entrega su vida para que los españoles se liberen de Napoleón. Wellington vuelve a casa y les pone botas a los soldados y cosas así, que es mucho más prosaico, ¿no? Aparte que Wellington perdió todo el ejército en Waterloo. Ya sabéis que Waterloo la ganaron los alemanes, los prusianos. Wellington no. Pero bueno, se llevó la gloria y la canción de ABBA. En todo caso, bueno, no tengo tiempo, no lo voy a poner, pero aquí encontré una canción que es el poema de Sir. Ahí, si alguien lo quiere ya la puede oír, ¿vale? Bueno, y entonces ya llegamos a el que os ha repartido Pachi, el de Hills, que era un... Hills era bueno, esto es un grabado original de la época, ya veis, de los que salían en los medios, de esos que nos enseñaron tan maravillosos el otro día. Y sale, esto se supone que es Vitoria, por cierto, ¿eh? Si no reconocéis los campanarios es que el que hizo el grabado no estaba aquí. Entonces hizo lo que podía, porque no había fotos, claro. Pero bueno, la batalla en sí está bastante bien, y las montañas no son excesivamente altas, no parecen los Alpes, ¿no? Sí que puede ser que la línea de los montes fuera los montes de Vitoria, o quizá la zona de Anclares, no sé. Bueno. Pero veis aquí que hay un señor muriéndose y que un soldado le atiende. Vale, este es el héroe que tenemos en la batalla de Vitoria, que es mi viejo amigo Caducan, ¿vale? El general más alto, bueno, no era el general, era el coronel, el oficial más alto que muere en la batalla de Vitoria, en la zona de Subijana, ¿vale? Claro, él pidió, cuando le habían pegado un tiro, y él le dio en la espina, y claro, las balas estas eran gordísimas, era como si te da un bazooka, ¿no? Entonces él ya veía que se moría, y dijo que le pusieran en un alto, mirando la batalla, que él quería morirse viendo cómo los franceses iban cayendo uno tras otro, ¿vale? Entonces, el poema lo tengo aquí puesto, también, este no lo he pagado a Amazon para que me lo haga uno en Las Vegas, ¿eh?
Aquí uso el PDF. Y claro, es como están todos disponibles, ¿no? En Google están así, que no quiere bajar. Entonces, están escaneadas hasta las páginas que no tienen nada. The Battle of Victoria Poem es el que os ha dado. Claro, es un párroco inglés, pero que tiene que poner autor of the Fall of Badajoz, de la caída de Badajoz, porque en esta época, claro, la gente no se conocía, no tenían redes sociales, entonces tenías que venderte a ti mismo, ¿no? Cómpramelo, que ya te compraste el de Badajoz y que este te gustó, este también, ¿no? Aquí pone un pequeño poema en la que está contando cómo las montañas se llenaron, se inundaron de sangre de nobles héroes y tal, y cómo caían por el suelo, todo eso. Y está publicado, es muy interesante, en Londres, por Hills and Coopers, en Banley Road, no sé qué, Paternoster Row, es un chelín y 6 peniques, en 1913. Pero si vamos a la siguiente página, viene la dedicatoria, y este es directamente, no saldrá con chiquitas, y se dedica al príncipe de Gales, al príncipe regente, porque estamos hablando de la época que mandaba en Inglaterra, que reinaba el loco rey Jorge, pero en la época que había sido incapacitado y le habían puesto al príncipe regente a gobernar, ¿vale? Se llama la regencia este momento, que es la época. Entonces, en United Kingdom es príncipe regente de United Kingdom, Great Britain and Ireland. Le hago el siguiente poema descriptivo de la gloriosa victoria de Victoria. Yo siempre pienso que la reina Victoria, que era la hija de este señor, del Prince Regent, se llamó Victoria por Victoria. Pero eso es una locura mía, ¿eh? No lo he buscado a ningún lado, es crédito universitario, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, con el permiso del príncipe regente, hago este poema, que es el que os ha repartido Pachi a todos y os lo lleváis para casa. Porque lo dedico a His Royal Highness, ¿no? Su muy obediente y leal siervo, W. Hertz, pero lo realmente interesante es esto, la fecha. ¿Os acordáis que el otro día nos dijo Santoyo que tardó un mes en saberse que la batalla había llegado a Londres en la primera conferencia? Julio del 17. O sea, el 17 de julio de 1813. Escasamente un mes, ¿eh? O sea, este señor compuso este poema en 2 o 3 días y directamente lo sacó a la venta. Claro, para ganarse un buen dinero, porque era lo que todo Londres, iba a decir todo Vitoria, todo Londres quería en ese momento oír. Está muy bien informado. Son 55 cuartetas, y una canción final, si lo tenéis ahí puesto. Y claro, ¿qué pasa? Que él usa la misma retórica que Addison. Britons, Gauls, o sea, galos, britanos para los ingleses, galos para los franceses, Iberians para los españoles. No usa la terminología moderna, usa la terminología clásica, la de los romanos. Que es muy curioso, y cómo lo van poniendo, ¿no? Bueno, rimas van rimando dear, tear, sincere, pride, tide, un poco como quiere, ¿vale? Pero ya cuando empieza con estas va empezando cuartetas regulares. Song, along, strong, land. News, infuse the muse, ¿no? Han. Haciendo cosas raras, o sea, 1, 2, 3 y el verbo que rima aquí con o sea, el land rima con han y news con infuse y con muse. Pero bueno, va probando él, ¿no? En sus estas, pero bueno, ya dice, las islas se han alegrado de las noticias, de las grandes victorias que han infundido ese espíritu a la musa para que me dé el mano. Ya veis, es como muy ñoño, pero para nuestro punto de vista también todavía. Esto no es romántico, pero está metido en el romanticismo. Es una pervivencia a la vez de las dos cosas, ¿no? Es mi teoría al menos, ¿no? Bueno, aquí aparece ya Victoria por primera vez, ¿no? También la estación de tren entonces de Londres se llama la Victoria Station por Victoria, claro. Porque vino un poco después el tren, ¿no? Si la reina se llama por Victoria, pues también la estación de tren. Bueno, entonces ya veis. En todo caso, él va contando un poco y sale Wellington. Wellington no se llamaba Wellington. Wellington se llamaba Wesley, Arthur Wesley. Le habían hecho marqués de Wellington por la victoria de Arapiles, si no recuerdo mal. Cuando su hermano era el Earl of Wesley. Él era el hijo secundón que se había tenido que ir a la India y había hecho media conquista de la India, la hizo él en batallas locas, que él siempre decía que las batallas que realmente le habían dado en la vida eran cuando eran 15.000 ingleses contra 100.000 indios, y que sin embargo había ganado, ¿no? Por tecnología, evidentemente, ¿no? Bueno, aquí empieza la canción War Song, ¿no? Y aquí Oh God of Battles, anda, Marte aparece por aquí. O sea, constantemente hay elementos clásicos.
¿vale? Porque el dios de la guerra es Marte, no Jesucristo, desde luego, ¿no? The Crimson Banners, o sea, alzar las banderas carmesís, que esas inglesas, para que el caos y la destrucción cabalguen por delante nuestro y sirvan a la tumba hambrienta, ¿no? Bueno, ya veis, una petición de guerra aquí al rey de Marte. Esto se lo puede inventar de cualquier batalla. Él tiene muy poca información cuando hace este poema, porque solo ha llegado la crónica que llegó a Londres del primer despacho de Wellington, ¿vale? Pero curiosamente, para la poca información que tienes, y no voy a hacer todo el poema en sí, pero va poniendo los distintos personajes que participan en la batalla, solo los ingleses los va poniendo y los va nombrando, claro, porque él quiere quedar bien con todo el mundo. Y que lo digan, a mí no me pusiste si yo estuve, lo mismo que los de quién iba en los barcos de los griegos, ¿no? Entonces sigue así avanzando, bueno, miles de balas, silbando, y aquí hay un soldado, pero él sí que detecta, necesita un héroe, y el héroe que busca es Cadogan, porque hay un momento en el que habla de la muerte de Cadogan aquí, en la 11. Habla de Murillo, ¿vale? Bueno, Murillo, el pintor, pero todos sabemos que el general que andaba en el ala de Gil, en la Puebla de Arganzón, era el general Morillo, ¿vale? Pero claro, el Murillo le suena mejor, ¿no? Porque en Inglaterra eso de Morillo no. Por cierto, sus descendientes del general Morillo son unas chicas muy simpáticas que viven en Vitoria, pero curiosamente acabaron aquí porque eran de Granada, pero vivieron por aquí. En todo caso, Morillo sangra porque ha sido herido ahí en la Puebla de Arganzón, y Cadogan cae y comparte la gloria y muere. Claro, no sabe nada más, no sabe cómo ha sido, solo sabe que en la derecha Cadogan ha caído, ¿vale? No le han llegado las cartas y los relatos que tenemos nosotros hoy en día. Va contando así, va hablando de los sentimientos de esto, y la tumba del héroe, claro. Y aquí nos habla de cómo lo entierran en el propio campo de batalla al pobre héroe que ha muerto. Pero a veces es muy importante no lo que cuenta, sino lo que no cuenta. Porque, bueno, aquí va hablando del Zadorra, con una R, Zadorra, Frighted Stream, o sea, la corriente atemorizada del Zadorra, ¿vale? Por cierto, se está cayendo todo el Zadorra por ahí arriba, por el ruido que oigo. Bueno, entonces ya veis, va pasando todas estas cuartetas, enseguida vuelve a hablar de Zadorra Banks Appear, ¿vale? Vuelve a hablar del Zadorra, porque algo le han dicho del Zadorra, ¿no? Que han cruzado el Zadorra en esta batalla, y que eso era lo importante, ¿vale? Pero claro, es un poema narrativo, ¿no? Pero bueno, ya veis, se va por la mitad, y entonces aquí llega Picton, Graham, y va nombrando a todos los generales en su momento, ¿no? Es muy interesante. Aquí algo había, porque no querían que le sacaran. Hablan de los otros generales, pero a Picton y a Graham no, ¿vale? Cuando en Inglaterra ya sabéis que los pubs hay más, en todos los pueblos de Inglaterra hay un pub que se llama The King's Head, la cabeza del rey. Luego hay otro que se llama Wellington Arms, los ejércitos de Wellington, y luego a veces hay alguno que se llama The Hero Victoria o cosas así, hay algunos, sí, pero The Hero Victoria es Graham, porque en algunas zonas, porque Graham vendió muy bien su victoria en Gamarra, que paró en la carretera por la que iban a escapar el equipaje del rey José, famoso, ¿no? Sin embargo, había ahí como una rivalidad, yo creo, entre Wellington y Graham, porque al final Graham era un aristócrata que se había comprado un regimiento y lo había traído a Portugal. Esto se hacía en la época, o sea, cogías dinero, contratabas un regimiento y ya te ponías el uniforme general tú a ti mismo y te ibas a la guerra, ¿no? Entonces estaban estas rivalidades. Lo hacían mucho en el ejército inglés, la compra de cargos, Bueno, en todo caso, bueno, ya veis, Dalhousie aparece, the noble Dalhousie is there. Pues no, the noble Dalhousie isn't, porque este se perdió por arriba, por los montes de la zona encima de los Huetos, porque el pastor que les llevaba lo llegó, y el único... ¿Perdona? Badaya, sí, por la zona de Badaya. Y el único que llegó fue Picton, con 4.000 hombres, cuando la división de Dalhousie tenía 15.000. Hubo 10.000 que no participaron en la batalla, porque no llegaron. Bueno, en todo caso, Pachi y no se the part. Bueno, Turno es un antihéroe. Es como que la épica empieza a caer de Tringuelau. Este poema tiene su... pero de distintas, ya sí, son 50 cuartetas, o sea, es que no es más, ¿vale? Bueno, ya aquí hace una apelación a Wellington, o para que mi lira cante tu esto, bueno, de alguna manera le llaman gran caudillo a Wellington, great chieftain, bueno, le van dando sus
sus estas y que Inglaterra tenga confianza en ti. Hasta cierta parte esto formaba parte del juego político, el que tuvieras versos que te elogiaban, igual que ocurría en época de Quevedo o de Velázquez de Quevedo, Góngora, todos estos, ¿no? En todo caso, esto respecto al poema de Hits que os habéis llevado. Y llegamos a The Campaign, que he puesto este maravilloso relato, ¿vale? Que es larguísimo y no os lo voy a enseñar todo entero, pero sí que os voy a enseñar la portada. De nuevo, si alguien quiere el PDF, se lo pasamos, que Pachi los ha subido todos los documentos a un drive, os lo podemos pasar fácilmente. Claro, by John Gillian, no el jugador de rugby, autor de las batallas de Danubio y Barrosa y de Bower of Blitz, o sea, también había mezclado dos batallas a la vez, le gustaba esto, ¿no? Porque aquí no mezcla Vitoria y los Pirineos, y aquí Danubio y Barrosa. The Bower of Blitz es el arquero del placer. The Bower of Blitz se la dedica a Lord Byron, curiosamente, es como decir, vale, yo también voy a ser un poeta joven y moderno y que molo, se la dedico, ¿no? Y Lord Byron pasó de él, claro. No, me lo imagino como el típico inglés que sale, Lord Byron, me deja que le dedique un poema, ¿no? Pues algo así, que sale a veces en las películas de Jane Austen, ¿no? Bueno, aquí pone un poema de Talavera y tal, pero es muy interesante esto. Este no lo dedica al príncipe regente, dedica esto, que lo hizo. Parece ser, nos dijo Santoyo, que se salió hacia septiembre, aunque eran nobles ingleses en Dublín, ya sabéis que era irlandés, se lo habían pelado todo y se lo habían gastado. Entonces, uno se fue a la India a conquistarla y el otro se quedó haciendo políticas en Londres y que de alguna manera era el agente de Wellington en Londres para que le mandaran más tropas. O sea, tenían ahí su apaño. Al final el que acabó siendo primer ministro fue Arthur y no Richard, pero bueno, tenían ahí su rollito. Bueno, ya veis que de nuevo, bueno, aquí explica todo y tal. No, bueno, es larguísimo, como veis, bueno, empieza con cosas de Campaign. Primero habla de Vitoria y luego habla de la de Pirineos, ¿vale? Yo, como me he centrado en la de Vitoria, la de Pirineos me la he saltado porque ya me tenía muy aburrido. Y lo que usa es un verso que es un verso, me ha costado saber qué hace, yo veía, es como un pareado, ¿no? The sun with run, fly, eye, crown with profound, thrall with whole, fair with air. Esto es un verso que se llama pareado heroico o heroic couplet en inglés, ¿vale? Me tenía llamado esto, y es el que usa Addison, pero es que de nuevo le copia a Addison también en el poema de Marlborough, también el verso, ¿vale? Y es todo el poema así. Entonces, leerlo es monótono como un día sin pan, ¿vale? Porque va repitiendo siempre una rima con la otra, y siempre busca rimas muy fáciles, ¿vale? En especial usa un truco que es poner palabras que van con otra y que va de esa manera, va haciendo la rima que él busca, ¿vale? Ahora os lo explico mejor. Bueno, ya lo veis, es muy largo, pero es que está hablando de cosas que no pasaron en la batalla. O sea, habla como información. Parece mentira que el otro tenía mejor fuentes de información el 17 de julio que este en septiembre. Este dijo, voy a hacer un poema y me lo invento. Y pone algunas cosillas y a otros nombra. Sale una vez la palabra Álava y creo que no se refiere al general, pero no estoy seguro. Creo que se refiere a la llanada, pero no al general. No sale ningún español. Bueno, miento un poquito. Ahora veis qué español sale. ¿Cómo vamos de tiempo? 10 minutillos. Vale. Entonces, sin embargo, hay un poemilla de estos que nos ha pasado Pachi también, que es muy corto, que fijaros. Sintetiza, este sí que es un poema romántico. Sintetiza la muerte de Cadogan, aquí lo vemos muriéndose saludando a los vecinos, ¿no? Y mientras el otro lo abraza, el teniente que le atendió, que escribió un relato de donde lo enterró y tal. Cadogan, wounded in the fight, cries, "Beer, beer me to the young high, that every hope of life is over. I might behold the Frenchman fly and hear the sounds of victory. They bore to the hero to young high, they saw the Frenchman put to fly, and then huzza, the victor's cry, that he heard them with the soldier's pride, bless his brave countrymen and die." O sea, esta se podría ser una pequeña canción. Él dijo, llevadme arriba, que quiero ver, llevarme arriba, que quiero ver, que no tengo ninguna esperanza de seguir vivo, y lo que quiero es ver cómo huyen los franceses y oír los sonidos de la victoria. Les lleva, gritan ¡hurra! Y salen todos corriendo, y ya está, y entonces él ya se puede morir tranquilo. Este es el héroe que ha cumplido su propósito, ¿vale? Por cierto, perdió a la mitad de su regimiento porque los franceses les hicieron una emboscada ahí en Zuazo, en la parte de Subijana, Zuazo, y ahí fue una cosa terrible.
los escoceses murieron como ratas ahí, y él fue uno de ellos, ¿vale? Claro, el epíteto épico es muy importante, tanto en los cantares de gesta como en la épica, porque te permite al rapsoda recordar lo que está diciendo y te permite ponerlo al final de verso y tener una rima fácil, ¿vale? Entonces aquí he buscado todas las veces que se le llama a Wellington, y como a Wellington no le gustaba el cuadro que le hizo Goya, pues le he puesto el cuadro que le hizo Goya, ¿vale? Lo tenía escondido, pero le gustaban más todos los demás, ¿vale? Entonces le llaman Exalting Erinson, o sea, el exultante hijo de Irlanda. Y then Erin mounted the high on the son of Sil, o sea, entonces Irlanda montó. Tu hijo inmortal es, de nuevo, el hijo inmortal de Irlanda es Wellington, porque nació en Dublín. O Wesley, le llaman por su apellido. Britain's Warrior Chief, o sea, caudillo de guerra, guerrero de Britania, ¿no? Como si fuera luchando contra Julio César. Here Wellington lo llama o The Daring Wesley. Bueno, pues hay una persona, hay un que sale más en el poema, en las 180 páginas, y es nada más y nada menos que el Zadorra. Y ya que Pachi me hizo meterme en el Zadorra, pues es el dios del Zadorra, The Mighty Zadorra, Zadorra Silverstein, Zadorra Rivulet Flat, ¿no? El brillante Zadorra, el famoso Zadorra y su distante fluir, la costa imposible del Zadorra, el orgullo del Zadorra, las riberas del Zadorra, pero fijaros, Banks rima con coast hasta casi, va buscando estas rimas, ¿no? Entonces, constantemente en todo el poema, si no sale la palabra Zadorra 200 veces, no sale ninguna. Esta conferencia la hemos hecho para esto, ¿no? Bueno, y quiero terminar, cuando Martin hablaba de los poetas de la Primera Guerra Mundial, aquí tengo a Robert Graves y a Wilfred Owen, que eran amigos, también estaba Siegfried Sassoon por ahí, ¿no? Que fueron los famosos poetas de la Primera Guerra Mundial, porque si hay alguien que ha reído yo mucho en mi vida después de Tolkien es a Robert Graves, ¿vale? Y Robert Graves, hay un momento en su vida que le preguntan por qué en la Segunda Guerra Mundial no ha habido una generación de poetas como en la Primera. Y él dice, pues por la radio, hijos míos, por la radio, porque ahora lo que se lleva son las canciones. En la época que yo vivía no había radio y la gente leía poemas. Igual que ahora no tenemos poetas porque tenemos reggaetón, ¿vale? Y si hablas a los alumnos de Quevedo piensan que es ese señor que cantó en la plaza ese de que cantan ellos, no el de las gafas, ¿vale? Entonces es muy interesante porque realmente el que mata la épica es Wilfred Owen en este poema de Old Life. Claro, él va contando, no os lo voy a poner, os lo podría haber oído aquí, pero no tenemos tiempo y prefiero sin más ir a lo mío. Entonces fijaros, lo traduzco. Gas, chicos, gas, correr. Un éxtasis fulminante, todos intentan meterse las máscaras a toda prisa, pero uno todavía está gritando y sucumbe, ¿no? Y empieza a caer como un hombre en fuego o en el barro. Y mientras tanto veo a través de una luz verde, es una traducción muy libre, ¿eh? Y lo veo como se va ahogando. Y en mis sueños antes veo, está viendo cómo su compañero está muriendo en un ataque de gas en la Primera Guerra Mundial, la guerra más cruenta que ha habido, ¿no? Y está diciendo, obsceno como el cáncer, y le veo cómo sus pulmones se corrompen y cómo va cayendo. Esto de épica que hay muy poca, ¿eh? Porque el héroe de la Primera Guerra Mundial no quiere morir, quiere volver a casa con su novia. Y es una sociedad que ya no quiere héroes, ¿no? Y por eso dice, y mientras tanto, amigo, tú no te crees lo que hay ahí en Francia, ¿no? Y los niños ardientes por algo de gloria desesperada, porque han leído épica y han leído a Virgilio en Oxford, ¿no? La vieja mentira, dulce et decorum est pro patria mori, que dijo, si no me equivoco, Cicerón, pero igual me equivoco. En todo caso, dulce y decoroso, lo dijo Catón, dulce y decoroso es morir por tu patria, ¿vale? Y esto era el lema de los soldados romanos. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pacho, por esta iluminadora exposición de tantos hechos y el trasfondo. Me ha parecido interesante que se le da y los giros poéticos que se intentan imprimir siempre, pues con el fin de ensalzar determinadas figuras
y ganarse los favores de la gente de Londres, ¿no? En última instancia. Bueno, bien, pues seguro que hay preguntas para Pacho con respecto a esta presentación, a esta conferencia que acaba de dar. O para la palabra, Martín, o para Martín, que sabe más que yo. Para Pacho, la palabra circula libre. Sí, bueno, quería presentarme. Yo soy Manuel Ariza Santos, soy un estudiante de la UPV. Me he acercado a la charla porque, bueno, yo quiero hacer un documental sobre la batalla de Vitoria. Y bueno, en relación con la charla, me ha gustado mucho esa relación que habéis hecho sobre los poemas épicos, ¿no? Y las potencias las potencias que resurgen, ¿no? O sea, que surgen ahí, entonces tienen que hacer como esa historia lírica, ¿no? Como para legitimar ese sistema. Pero la pregunta es, ahora que no existe la poesía, o igual está menos de moda, ¿qué potencia es la última en hacer una historia lírica? Ucrania. Ucrania. Israel, Gaza, Palestina, todos, o sea, los rusos. O sea, en cuanto estás en una guerra, tú quieres vender tu historia y el malo es el otro. Entonces, hoy en día, en vez de componer una épica, construyes una épica a base de vídeos en YouTube que pones en Twitter, ¿no? Por ejemplo. Y claramente, en el fondo es lo mismo. Es justificar que tus hijos estén dispuestos a ir a que les caiga un dron encima en la cabeza. Que no es muy fácil estar acá. Esto es lo que hay. O sea, los de Hamas tienen su épica, ¿eh? Y lo tienen muy claro, pero es que los israelitas también, y son guietorris. Cuando queremos hablar de que cuando se pone la prensa con los guietorris, la prensa nacional y tal, mientras haya un etarra en la Berchale, que están una contra la otra, cada uno te engloba, ¿no? Porque si te haces caso, al menos me dieron champán francés, ¿eh? Al hilo de esta pregunta, quizás convendría también señalar que quizás el lirismo, o sea, la épica en el lirismo, pues en la lírica, podríamos decir que ha desaparecido. Esta sociedad norteamericana, hablando de Lewis and Clark, los exploradores en su momento, hablando de los grandes héroes en la Segunda Guerra Mundial, americanos, y su hijastro, Hugh Ambrose, fue el que escribió The Pacific. Y John Ford, todos los westerns de John Ford, es la construcción del sueño americano. Sí, con sus matices existencialistas, ¿no? O en tiempos más recientes hay a mí me llamó mucho la atención, en realidad es una historia popular también sobre el equipo de remo en el 36 en las Olimpiadas en Berlín, que ganó el oro. El libro se titula en castellano Remando como un solo hombre y narra las hazañas de este equipo olímpico contra Hitler, o sea, no contra los alemanes del equipo de remo, sino era contra Hitler, ¿no? O sea, que digamos que la épica, yo creo, está bastante presente en este género últimamente. Y casualmente también cuando un imperio, cuando una civilización está a punto de, o se ve afligida, ¿no? Por amenazas externas o por una corrupción interior, es cuando se le pide a los grandes poetas actuar y construir relatos épicos para recobrar este prestigio nacional, ¿no? Y los cantautores. Los cantautores son los épicos modernos. Hacen canciones completamente politizadas, en el fondo. Bob Dylan. Sí, pues Blow in the Wind, por ejemplo. En la guerra de Vietnam no hubo épica, pero hubo una cantidad de canciones antimilitaristas porque seguía, ¿no? Sí, eso igual tiene un poco relación con lo que has comentado antes, de que con el devenir histórico pasamos de querer héroes, ¿no? Que muriesen por la patria, a gente que solo quiere vivir, Claro. no quiere. Pero ¿eso qué culpable podría tener? ¿El romanticismo o el liberalismo? Van de la mano el romanticismo y el liberalismo, ¿eh? O sea, nosotros somos... una cosa es la cultura, o sea, el romanticismo no deja de ser la expresión cultural del liberalismo y el capitalismo triunfante en la revolución industrial. O sea, el romanticismo de alguna manera es el arte de la revolución industrial. El realismo es una reacción, pero todos los ismos que han venido después son vueltas al romanticismo. Y somos profundamente románticos hoy en día todavía. No ha habido un movimiento tan importante que lo tumbe. Aunque dicen, no, romanticismo y realismo. No, el realismo es una moda de un momento y ya volvemos a ser románticos. Si Martín no dice otra cosa. No es que tenga que legitimar estas afirmaciones. Yo creo que el romanticismo fue una reacción
contra la revolución industrial, pero como una respuesta a unas condiciones socioculturales determinadas, ¿no? Un éxodo rural, una vida en la ciudad. Y efectivamente lo que tenemos hoy en día es en gran medida el hecho de que el romanticismo pervive y se cuela también, al igual que la épica, ¿no? Y que se introduce en diferentes estratos sociales de mil maneras, ¿no? O sea, la literatura fantástica moderna, Juego de Tronos, etcétera, pues todas estas expresiones culturales beben del romanticismo en gran medida, ¿no? Entonces pues podemos encontrar épica también en la literatura fantástica, no de este mundo, pero en condiciones de nuestro mundo traspasados a otro mundo, ¿no? Un mundo paralelo. Si eres alumno de la UPV, matricúlate en la clase de Michael, que es muy buena, de Martín, que es muy buena. Pero ten cuidado, no te vayas a apuntar en la del Rey Arturo, que esa no la da. Bueno, ¿más preguntas? Pancho. Sí. Hablando de poemas épicos y salvando las distancias, ¿incluirías ahí las Glorias Babazorras de Ángel Albéniz, que es un auténtico poema de mucha duración, en versos decasílabos o algo parecido, y que también hay un inventario de los participantes de la batalla de Vitoria y algunos contratos interesantes? Esto va de la mano también con la Renaissance en Cataluña. En la Renaissance en Cataluña hay poemas de ese estilo, ¿vale? Poemas muy largos, épicos, que siguen creándose durante todo el siglo XIX y que se editan en los Ateneos, ¿vale? Y no conozco el de Albéniz que tú me dices, pero seguro que se editó cerca del Círculo, andaban por ahí, ¿no? En la nueva Atenas que teníamos aquí, en la Atenas vitoriana, ¿no? Ya me lo vas a prestar, Pancho, para que le eche un vistazo. Te lo dejaré. Sí. Se edita sobre 1850, o sea, ya después de unos años después de la batalla, y hay como 2 o 3 ediciones de eso. Que te lo proporcionaré. Pues si no hay más... Panchi quiere decir algo. Yo no me voy a volver a meter al zadorra. Quería más cerrar un poco la charla, la interesante charla de hoy, y resaltar la cantidad de la producción literaria, sobre todo en poesías, que tenemos en esta época en Londres, que va a dar origen a la próxima conferencia, la de esta semana que viene, que estaba proyectada para el jueves, pero problemas de organización de la Universidad de Oviedo la han trasladado al lunes. Entonces la conferencia del próximo lunes es la que estaba prevista, estaba prevista para el jueves, y lo interesante que va a hacer el personaje, el profesor que viene de Oviedo, como he dicho, va a reflejar lo que se ha mencionado ya, recoger toda esa producción, enorme producción que hay, y la van a publicar. Estos son los escritos, poemas ingleses traducidos al español. Después tienen los poemas franceses, que también los van a traducir al español. Poemas portugueses los traducen al español, y poemas alemanes. Entonces toda esa producción la han recogido los de Oviedo, y va a ser interesante el ver esas recopilaciones. Y es que no solamente lo están haciendo de la Guerra de la Independencia, sino lo están haciendo también del trienio liberal. Toda la producción que se hace en esos idiomas están recogiéndola, y van a pasar después a los poemas que se realizan en torno a la Primera Guerra Carlista. O sea, el compendio que tienen en Oviedo de recopilación de esta cantidad de material, creo que puede ser interesante, y la charla del próximo lunes va a dar información interesante, eso ya para nivel de universidad. Les das un toque a los de la universidad para que vengan profesores de allá. Y otro detalle más es que este sábado, redundando en lo que estamos comentando, hacemos la ofrenda floral ese héroe de la batalla de Vitoria, que es el general Álava,
que es nuestro héroe y al cual pues le daremos nosotros nuestro apoyo y ya, al menos los mencionaremos. Isabel, la tumba del general Álava está en la entrada sur, ¿vale? Porque si no, pues está en la otra punta del cementerio. En la entrada antigua, Sí. la entrada antigua, la primera entrada, a las 12. Bueno, pues Perdona. eso es todo, sí. No, simplemente es que me ha interesado muchísimo. Bueno, primero, muchísimas gracias. He estado encantada, me ha parecido brillante tu conferencia y además muy entretenida, que son dos cosas muy convenientes. Es lo que tiene Pero tener fans. creo que ha estado Julio César Santoyo, ¿no? Sí. Qué pena, no me he enterado. ¿Y se puede acceder a la conferencia? Está online, está en Facebook. Ah, perfecto. Explícale un poco. Está subido en YouTube. Si le Estupendo. comentas a cualquiera, te Estupendo, puede dar el muchas enlace. gracias. Están grabadas todas Gracias. las conferencias. Sí. Están todas en YouTube, Me o sea interesa que muchísimo. Incluida está. Gracias. incluida esta. Y la del próximo día también. También sí, también. Y YouTube es gratis, además. O sea. Sí. Por Bueno, ahora. pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido y gracias por tener un público tan amable.